Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América. Igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, jueves 28 de noviembre del año 2002, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillá Nanita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo licenciado Roger Ogando Piña. Muy buenas, Roger. Muy buenas, Bolín, ¿cómo estás? Vamos a ver cómo... Los temas previos de hoy dice el viaje a Japón y Taiwán del señor presidente. Las críticas a ese viaje. El presidente Mejía solicita apoyo financiero para los proyectos en Japón. Bueno, eso es casi estándar, ¿no? O sea, cuando se hace un viaje de esa naturaleza, se busca apoyo financiero. Pero hay que recordar que la República Dominicana ha recibido ofertas de ayuda de gobierno a gobierno, de Japón, de Taiwán y de otros países. Y esas ofertas nunca han sido aceptadas. Se le ha dado de lado para caer en el modelo en que estamos, en donde todo se ha entregado a un sector privado extranjero, con unas manitas nacionales metidas por ahí atrás. Entonces, vamos a ver a cuáles inversiones o cuáles financiamientos va a desembocar el viaje que el presidente ha hecho a Japón, y esperemos que sean cosas positivas para la República Dominicana. Desde luego nosotros está, aunque mal representados como estamos, en gran parte de los miembros del Congreso Nacional, que acojamos o no las gestiones que haya podido materializar el presidente Mejía en su viaje. Nuestro tema se enfoca ahora sobre la problemática en la frontera dominico-haitiana, la inconstitucional e inaceptable pretensión de traer tropas de Estados Unidos a territorio dominicano. El presidente Hipólito Mejía confirma el envío de tropas de Estados Unidos a la República Dominicana. Declara en Japón que todo eso es verdad y que hay más de ahí, pero que el tema lo manejará cuando llegue a la República Dominicana para no mezclarlo con su visita al Oriente. Bueno, esto viene a crear realmente gran desasosiego en el ánimo de los dominicanos. En primer lugar, porque las declaraciones que habían hecho los jefes militares dominicanos, la Embajada de los Estados Unidos, decía que no se iba a interferir con la soberanía dominicana. Se habló de maniobras, ayer cuestionábamos las maniobras. Aquí se han hecho maniobras de todo tipo y dijimos que incluso vinieron contingentes franceses a hacer maniobras aquí en la República Dominicana. Nosotros preguntamos, ¿maniobras para qué? Porque si es para hacer alguna operación en territorio dominicano, esa presencia es absolutamente inaceptable y es una violación a la soberanía de la República. Inaceptable doblemente si proviene de un país amigo, porque entonces dejamos de ser amigos. Pero el precedente de este anuncio que se hizo ayer de que había unas maniobras concertadas, son las maniobras que se han hecho con
los representantes militares de otros países. En este caso concreto recordamos las operaciones que se hicieron con contingentes franceses. Pero ahora dice el presidente, en una forma confusa, que sí, que es verdad todo eso y que hay más de ahí, pero que él no va a entrar en más detalles porque no quiere enredar eso con su viaje. Ojalá que estemos equivocados en la apreciación de que el presidente ha consentido en una violación abierta a la Constitución de la República, porque eso lo hace el reo de una acusación en el Congreso Nacional. Desde luego él no tiene oposición. Si tuviera oposición le harían un expediente acusatorio por violar la Constitución de la República, que prohíbe a un presidente de la República dar una declaración como la que acaba de dar el presidente, diciendo que sí, que vienen 8.000 efectivos militares para acá. Ayer, interpretando lo que salió en el periódico, habíamos dicho que se estaba hablando de un contingente de 900 efectivos que se iban a rotar durante varios meses hasta completar que 8.000 efectivos pasaran por la República Dominicana. Y nosotros decíamos, bueno, ¿y por qué tienen que estar 8.000 efectivos tan familiarizados con la República Dominicana? ¿Nos van a invadir? Nosotros creemos que no, que el problema es el vecino país. Pero nosotros tenemos que decirle a los Estados Unidos de América que así como entró directamente a territorio de Haití para colocar en una forma de intervención militar abierta, claro, bajo un mandato de Naciones Unidas, a Jean Bertrand Aristide de vuelta en el poder, asimismo, con un mandato de la OEA, que entren por allá y no por la frontera dominicana, para que no involucren a la República Dominicana en esa operación. Ellos tienen pensado entrar militarmente a Haití, entren por la costa, entren por el aire, como vi yo llegar a los aviones de transporte, al aeropuerto de Puerto Príncipe. Por cierto que aquello fue una escena bastante cómica, ¿no? ¿Tú no la viste? No. Ah, bueno, en la televisión. Sí, vimos por la televisión que había una comitiva que estaba esperando al comando militar y habían puesto hasta una alfombra roja. Y cuando se abrieron las compuertas, porque fue un avión transporte de esos gigantes, C-130. salieron las tropas y se tiraron en el suelo en zafarranchos de combate, y del otro lado lo que había eran cámaras de televisión y una... Darle la bienvenida. Sí. Bueno, vamos a ver. Sí, pero de todas mientras maneras, tanto, tenemos que ver con mucha preocupación la forma en que el presidente de la República toca estos temas. Ya hizo algo parecido cuando dijo desde Estados Unidos que él era ciudadano norteamericano. Y eso se despejó cuando el pueblo dominicano reaccionó. Y ahí metió la pata claramente el Palacio Nacional y González Fara y todo su grupo, porque ya habían puesto a circular en el internet las declaraciones del presidente en Miami, donde él decía que era ciudadano norteamericano. Y ya en la tarde habían retirado esa parte de la declaración de su boletín y lo habían cambiado. Y entonces negaron que lo había dicho. Entonces nosotros le mostramos las dos versiones. O sea, ellos ya habían puesto a circular la versión del presidente diciendo que él era ciudadano norteamericano. Después de eso vinieron otras aclaraciones, dijo la Dirección de Migración de Estados Unidos que eso no era así, y eso se quedó así. Pero a uno le queda el desasosiego de ver cómo el presidente se despacha con estas cosas tan a la ligera. Con la Constitución de la República no se puede jugar. sí, esto me da más preocupación y pesar cuando comparándolo con un estado de cosas similar, aunque no igual, a Puerto Rico, quien es parte del territorio de los Estados Unidos, se supone. Y en sus islas adyacentes hay una llamada Vieques, en donde los Estados Unidos acostumbra, que no era una cosa nueva, sino acostumbra a realizar operaciones de maniobras, y la población de Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico se levantaron en contra de esas maniobras. Es decir, es una expresión, una manifestación de una conciencia de su soberanía y de su nacionalidad que parece no tener en nuestra alma, en las almas de muchos de nosotros, esa misma acogida que tiene en Puerto Rico. Además hay que decir que el secretario de las Fuerzas Armadas anunció la creación de un comando unificado de fuerzas especiales que tendrá como objetivo el patrullaje y la vigilancia de la frontera.
En la primera intención se dice que es para prevención de actos terroristas, contrabando de armas y mercancías y lucha con el narcotráfico, pero más adelante se dice que es también para prevenir el tráfico ilegal por la frontera de los haitianos. Aquí se dice que los altos militares, estuvo acompañado Soto Jiménez del jefe del ejército, del jefe de la policía y del jefe de la Marina de Guerra. Dice, los altos militares acompañados de una representación militar de la embajada estadounidense se reunieron hoy en la sala de la gobernación provincial a fin de explicar a representantes civiles y militares de la comunidad el nuevo trabajo que realiza el Ejército Nacional en la frontera. Bueno, si la presencia de los militares norteamericanos era parte de la verificación de las necesidades de Fronteriza. no, las necesidades de armas, Vigilancia fronteriza. de armas de las Fuerzas Armadas Dominicanas por el asunto de la donación de los 20.000 fusiles M16, bueno, eso lo entendemos, pero que no puede de ninguna manera producirse en el país maniobras militares ni para atentar contra otro país, ni mucho menos para que se familiaricen con el nuestro como avanzada de una nueva ocupación, porque eso no lo podemos de ninguna manera soslayar. Pero hay un titular de ayer miércoles que dice que el general Soto Jiménez niega que vengan militares de Estados Unidos a vigilar la frontera. Bueno. Bien, pero nosotros creemos en el general Soto Jiménez y esperamos que lo que ha dicho el presidente desde por allá es el resultado de esa forma alegre con que él maneja cosas muy serias. Vamos a ver. La corrupción. El procurador, don Virgilio Bello Rosas, hace falta coraje para combatir la corrupción, dijo el procurador. Y el embajador de Estados Unidos apoya que Mejía castigue a corruptos. Eso está muy bien, sobre todo la declaración del embajador Hertel. ¿Por qué? Porque además de embajador, él es abogado. Y porque estamos seguros que la investigación que se haga de todo lo que fue el proceso de capitalización va a sentar en un banquillo medio durito, no solamente a los españoles, sino al señor Carl Huber y a los asociados norteamericanos de él ahí en AES. ¿Cómo tendrá que producirse algo parecido con la firma del contrato de Cogentrix, que como veremos más adelante, ahora nos está llevando a una corte internacional? Pero nos alegramos que la Embajada de Estados Unidos esté en esa tesitura. Y además les recordamos que hay una nueva ley que a ellos les toca hacer cumplir donde quiera que estén trabajando los ejecutivos norteamericanos, que es la Ley de Responsabilidad Corporativa. Es decir, los ejecutivos son responsables de lo que hagan las empresas, porque antes era muy fácil lavarse las manos y decir, eso fue la empresa. No, ahora los ejecutivos tienen que responder. El caso Pepe Goico. El procurador general pide serenidad en manejo de expedientes del fraude de banco, dice el procurador, y el fiscal dice que apela a la sentencia que envía a los acusados a una corte criminal, más bien de instrucción, más que criminal. Bueno, yo no entiendo a qué serenidad es que está reclamando No la veo. el procurador, como tampoco entendemos cómo es que está reclamando coraje para combatir la corrupción. Sí es cierto que hace falta coraje. Nosotros no hemos visto ese coraje por ningún lado, ni en la gestión de él, ni en la gestión del señor Félix Jiménez. No porque no hayan trabajado, sino porque han dejado la cosa a medio talle. Es decir, cuando el fiscalito del distrito le soltó a los 4 implicados en el expediente del PM, les faltó el coraje de renunciar ahí mismo. Y ahora mismo les ha faltado el coraje de renunciar al procurador cuando su subalterno ha emitido esa calificación, que ha llegado tan lejos que ha incluso apelado la decisión del juez sin tomar en cuenta la opinión de su superior, porque el superior jerárquico de él es el Procurador General de la República, y para apelar una sentencia, él no tiene que tener la anuencia de su superior. O sea, él está ahí de su cuenta. Él no le responde a su superior. Bueno, yo le digo una cosa.
Yo no toleraría una situación así. Pero eso soy yo, que pienso recogerlo con mi cabeza. Pero hay otros que piensan con su cabeza. Probablemente que el amigo Bello Rosa piensa con la suya y no coincidimos. Porque parece que es insostenible una situación como la que él está sosteniendo. La de que haya un subalterno de él actuando por la libre o desconociendo a su superior. Eso sencillamente es algo que no va a permitir que la justicia dominicana camine. Además, leí ahí un reportaje que decía que el abogado de Pepe Goico estaba diciendo que la jueza había sido influida por un email que le había enviado el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero después, más adelante, vi en otros reportajes que decía que eso fue un taxista dominicano que vive en Nueva York, tiene 23 años allá, que le mandó ese email al presidente de la Suprema Corte diciéndole que qué clase de justicia teníamos aquí. Y el presidente de la Suprema Corte le hizo circular ese cable, ese email, a el procurador fiscal y a otros. Y también, a la juez. A la juez, y yo me imagino que también al fiscal. La juez entonces ahora está siendo acusada de que cedió ante presiones. Parece que conmovida por ese caso. Y resulta que el señor fiscal no está bajo presiones. Porque yo vi también la declaración de un ayudante de él reclamando la independencia de la justicia. Ajá. Y ellos son muestras de la independencia de la justicia. Bueno, esa es la crisis que tenemos. Queremos decir que la situación política de la República Dominicana en términos de construir su democracia está peligrosamente cerca del abismo, porque la corrupción lo ha permeado todo. Ha salido del seno de los partidos, ha corroído y ha coopado las direcciones de los partidos, y con la selección no de lo mejor sino de lo peor para ir a las posiciones públicas y electorales, han contaminado de corrupción a todas las instituciones del Estado, sin excepción, y han corroído la posibilidad de una justicia en la República Dominicana, porque esa Suprema que está ahí es resultado de un acuerdo de políticos hecho en el Palacio Nacional durante la gestión de Leonel Fernández. Y si no, hay que ver por qué renunciaron algunos de los que estaban originalmente seleccionados. No quisieron aceptar ser parte de eso. Y además, porque si uno busca en el internet el historial, las nóminas de los miembros de la Suprema Corte, uno se encuentra con gente que uno no sabe quiénes son. Y se supone que cuando un jurista llega a ser juez de la Suprema Corte, de alguna manera ha culminado una carrera honorable de profesional del derecho en los tribunales de la República, por cualquiera de las vertientes que tiene el derecho, sea penal o sea comercial, civil y comercial. Pero cuando llega es porque tiene un nombre, y uno dice, ¿y este señor cómo llegó ahí? Ah, bueno, porque el partido tal o más cual lo postuló a la Suprema Corte de Justicia. ¿Y nos va a extrañar entonces que esa Suprema se comporte como se está comportando? Pues no, no puede ser. Pues no se le puede pedir pegas al horno. Después yo te puse aquí un tema de tu predilección. Que no. El peligroso aeropuerto de Licey. De Licey. Que se desvía otro avión más con 101 pasajeros que venía aproximándose para aterrizar, y había una densa neblina que ya hemos señalado reiteradas veces, que la ubicación del aeropuerto es la que no debió haberse escogido, sino otro lugar, o no haberse hecho y haber usado más intensamente el de Puerto Plata, que ya estaba construido. Pues en consecuencia no pudo aterrizar y tuvo que desviar su vuelo a Puerto Plata. Van cerca de 20 operaciones en el año que hacen lo mismo. Eso son pérdidas para las empresas aéreas que han planeado su vuelo con destino a Santiago y tienen que hacerlo a Puerto Plata, porque tienen que cubrir otros costos operacionales. Y vamos a ver hasta dónde para esto. Si es que el aeropuerto le va a compensar esas pérdidas, lo cual yo dudo, o es que las líneas aéreas van a optar por entonces operar con el racionamiento económico. Hay que darle gracias a Dios que no ha ocurrido una desgracia. De que se ha retrasado la llegada del invierno
¿verdad? Y que Con ha sus sido muy temperaturas lento, bajas, exacto. para que la frecuencia de neblina No haya sido todavía peor. tan Más frecuente. frecuente, ¿verdad? Y además tenemos que darle gracias a Dios de que todavía no está en la lista que yo le dije al señor Agripino Núñez. Apúntese ahí, cada vez que haya una tragedia ahí, usted se lo apunta en una pizarrita, porque él fue la cabeza del grupo que motorizó ese disparate en todo sentido. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Bien, vamos a continuar, arquitecto. Mira, hay un detalle que no habíamos destacado, y es que el avión que hubo que desviar fue un Airbus 300, A300. A300 de American Airlines. Del mismo tipo y categoría del que se estrelló allá en Nueva York, en Queen. Bueno, vamos a ver hasta cuándo las aerolíneas van a resistir Exacto. estar desviando vuelos hacia el aeropuerto seguro que de aproximación sobre el mar en ambas cabezas de la pista, que es el aeropuerto de Puerto Plata. Tráfico, este es otro tipo de tráfico, no aéreo, sino de visas. Indagan militares, buscaban visas de Estados Unidos a falsos oficiales y escándalo. La Embajada de Estados Unidos lo confirma y espera que resuelvan el caso. Bueno, parece que no vamos a salir de una situación que deshonre el uniforme militar. Ahora sale esta información ayer tarde, en la última hora. Dice, la Embajada de Estados Unidos lo confirma, espera resuelvan caso. Los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas investigan a varios oficiales que laboran en la Embajada de Estados Unidos en el país, sospechosos de integrar una presunta mafia que traficaba con visas norteamericanas mediante la falsificación de documentos y las firmas del alto mando castrense. Los oficiales implicados en la mafia, presos en el J2, estaban adscritos al Grupo Consultivo y de Asistencia Militar MAAG de la Embajada de los Estados Unidos, organismo que sirve de enlace entre el ejército norteamericano y las Fuerzas Armadas para la implementación de programas de capacitación en Estados Unidos y el país. Bueno, señores, vamos mal. Cuando las Fuerzas Armadas nuestras comienzan a mostrar situaciones de corrupción, como el caso de Pepe Gay, por cierto que recordé ya de sacar mi carnet, que me lo mandaron por internet. Ajá. Sí. ¿Carnet de algún club? No, sí. Esto está circulando, por eso le decíamos al presidente, si usted ve lo que está circulando por la televisión, usted no se hubiera ni siquiera referido al caso de Pepe Goico en la entrevista televisiva. Esa es la broma internacional de ahora. Y esa tarjeta. Esa es la tónica graciosa de este programa, es un momento gracioso. El mercado cambiario. Entonces usted es miembro del PP, qué sé yo qué. Bueno, no pude evitar, me lo mandaron al internet. Inscribirse, ¿no? El Banco Central, más de lo mismo. Muchos canjeadores no aplicaron el acuerdo y hubo canjeadores que ofertaron las divisas a tasas que superaron los 22 pesos por dólar. Óigame, esto era lo inevitable. Esto era una muerte anunciada. Muchos canjeadores no aplicaron acuerdo. ¿Cómo usted puede esperar que un canjeador aplique ningún acuerdo? ¿Usted cree que esas son gente solvente moralmente, en términos de que pueden caracterizarse por la seriedad de sus negocios? No, esas son gente que están sacando provecho de una coyuntura. Y lo van a hacer al costo que sea para los demás, es decir, para la sociedad dominicana. Y aquí dice, hubo canjeadores que ofertaron las divisas a tasas que superaron los 22 pesos por dólar, mientras que el acuerdo con el Banco Central establecía que se arrancaría con una tasa de 21.30 pesos por dólar. Aquí dice específicamente, muchos intermediarios operaban ayer al margen del acuerdo concertado con el Banco Central al ofrecer tasas de cambio para la venta de divisas superiores a la pactada de 21.30 pesos por dólar. Hubo negociadores dedicados al canje de divisas que ofrecieron las mismas tasas incluso superiores a los 22 pesos por dólar.
Bueno, eso está un poco balanceado con otra crónica que aparece aquí. El dólar empezó a bajar ayer en el mercado cambiario, pero miren cómo dice el subtítulo, panorama sombrío. Empezó a bajar, pero el panorama sigue ¿Usted sombrío. sabe por qué es así? Bueno, porque metieron 60 millones de dólares, el Banco Central lo metió a la tasa del mercado, pero ustedes saben por qué. Bueno, porque ahora se descubre que en las modificaciones de la legislación, o sea, el llamado Código Monetario, que es la Ley Monetaria y Financiera, la cláusula fundamental de esa modificación es, mire, la Ley Monetaria obliga a abolir tasa de cambio oficial. O sea que ya el Banco Central no pone tasa oficial. Entonces, no en balde, ellos lo que han hecho es oficializar lo que están haciendo, que es lo que han venido haciendo con todo lo demás. En primer lugar, desconocen el ordenamiento jurídico vigente y luego legalizan la trapacería que están haciendo. Entonces, claro, como ya el Banco Central lo que hace es que sigue lo que ellos mismos han creado, porque ellos han creado la situación, y entonces están envueltos en una situación viciosa, perversa, un círculo vicioso, en donde ellos mismos se retroalimentan la devaluación. Pero esa es su política, o la política del gobierno, ¿no? Entonces aquí se señala que realmente se ha estado vulnerando todo, pero se ha estado haciendo dentro del marco de esa situación. Entonces, vamos camino a bailar tango. Bueno, después no digan que no se advirtió y que nadie se percató de la situación. La puertecita por donde se están yendo los dólares de la economía dominicana, hay que cerrarla. El Congreso Nacional debe reponer la ley 861 de inversión extranjera en la forma en que estaba, con todos los mecanismos de control de la economía. Y tiene que modificar lo que acaba de aprobar en la famosa ley esa monetaria, porque nosotros no nos podemos permitir el lujo de la devaluación de nuestra moneda. Eso es el empobrecimiento de todos los dominicanos. Y si los señores que están sentados ahí se dicen representantes del pueblo dominicano, no pueden decir ahora que están de acuerdo con empobrecer a los dominicanos. Porque vamos a ver si alguien entiende, porque también hay mucha gente ahí que no puede entender, porque no se le puede pedir pegas al olmo, ¿eh? Bueno, había gente en una época de un gobierno aquí que decía, el presidente decía, esas personas son muy inteligentes, pero no entienden. Esa familia. Sí, eso fue Lili hablando de una honorable familia dominicana. Sí, temas nacionales. Pero no entienden. La crisis eléctrica, la capitalización. ¿Dónde se encuentra don Antonio Isa Conde? Bueno, Antonio Isa Conde, presidente de la CREP, durante el gobierno de Leonel Fernández, durante todo el tiempo en que se produjo toda esta capitalización que no salía de la televisión, vendiéndonos las bondades del proceso. Se iban a resolver todos los problemas. La Corporación Dominicana de Electricidad, eso iba a quedar como una tacita de plata. Pero él ha desaparecido, ¿no? Nosotros esperamos que aparezca cuando se investiguen las responsabilidades de ese proceso. Pero mientras tanto, miren dónde está. Esto es la inauguración de las nuevas instalaciones del Delta Comercial y de la Toyota. Aquí está Antonio Isa Conde. Él está muy tranquilo ahí, ¿verdad? Pero él es responsable del lío este de lo de la CDE y todo lo demás, porque él presidía la CREP. Claro, él tenía un jefe que se llamaba Leonel Fernández. Y Antonio Isa Conde no hizo nada que no estuviera autorizado por Leonel Fernández. De modo que Leonel Fernández no puede salir como hizo hace unos días, diciendo que esa idea de dejar el dinero afuera, eso se le había ocurrido a la Junta Monetaria. Eso no fue la Junta Monetaria, eso fue Antonio Isa Conde, que se dirigió a la Junta Monetaria y le pidió esa resolución. ¿Está ahí el documento? Claro, la resolución no debió haberse dictado. Pero esa Junta Monetaria que había entonces y ese gobernador que había entonces, Valdés Alviso, estaban a la orden del día en todo lo que fuera a entregar el patrimonio nacional. Entonces emitieron esa
resolución complaciente. Y esa resolución complaciente fue la que permitió que los dólares que debían aportar estos señores no entraran aquí al país. Pero Leonel Fernández, en una declaración que dio, él se le olvidó eso y dijo, no, eso fue la Junta Monetaria que hizo eso y eso está muy mal hecho, entonces lo criticó. Ese patriota que ahora está allá en Estados Unidos diciendo que no se pueden perder los valores patrios. Esa es la situación. Vamos a ver. El senador José Jacín, con respecto a este mismo tema, José Jacín Frappier, acusa a las distribuidoras de inflar los costos de energía encima de todo. Bueno, eso es así, eso es verdad. Sí. ¿Por qué? Porque el mecanismo de indexación que fue diseñado por las mismas empresas interesadas fue complacientemente aprobada por una gente que estaba ahí fungiendo de funcionarios dominicanos. Y me refiero al superintendente de electricidad, Cochón primero, durante el gobierno de Leonel Fernández, y en este gobierno al señor José Ovalle, que le dio luz verde a todo lo que necesitaban las distribuidoras. Pero en su momento eso, como dice ahora de Preco y el procurador, que están muy activos, yo espero que su actividad llegue al cuestionamiento de lo que hicieron estos funcionarios, entre comillas, que también habrá que averiguar dónde andan, porque estaba loco por irse de vacaciones el señor José Valle. Sí, yo creo que le dejó la papa caliente entonces a Julio Cross, que está haciendo lo que él puede ahí con el tollo que le dejaron. Pero tiene razón el senador José Jacín Frappier, que dicho sea de paso es aspirante a candidato por el reformismo a la presidencia de la República. Y también estaba en el Senado cuando se aprobaron los... Pero él tiene también que asumir su responsabilidad Esa con parte, todo lo que sí, le concierne. igual que a la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch. Doña Milagros Ortiz Bosch. Todo el que estuvo en el Congreso y tuvo que ver con la aprobación, si lo va a criticar ahora, tiene que darse varios golpes en el pecho, hacer lo que dicen mea culpa. Sí, señor. ¿Verdad? Y un lavado de cola de bacalao en el mar de espalda. ¿Qué es eso? Bueno, No sé. para limpiarse el alma y todo lo demás. Total, La anarquía del estoy sistema. familiarizado con esas prácticas. Distribuidoras atribuyen apagones a la generadora, ahora sí. Mientras que Big Money revela que hay 600 megavatios fuera de servicio. Mire, esta es Tú me tiras las lecturas que hicieron esta gente de la CREP con el sistema eléctrico nacional. Es crear una anarquía, porque el sistema está compuesto de varias partes y esas partes tienen que trabajar armónicamente. Cuando había un ente que se llamaba Corporación Dominicana de Electricidad, no funcionaba bien, primero pues porque no le dieron inicialmente los recursos para poder cumplir todos los planes de expansión que se estudiaron. No había un organismo más estudiado que la CDE en la República Dominicana respecto de las necesidades de inversión. Pero en todo el periodo del doctor Joaquín Balaguer apareció dinero para construir el mausoleo, el monumento del almirante de la Mar Océana, para construir el acuario, para construir muchísimas cosas de relumbrón, pero no apareció dinero para invertir en la Corporación Dominicana de Electricidad. Y hasta tan fue así que dio paso a la corrupción vía los contratos onerosos, que fueron los que se iniciaron con el señor González Bunster, que todavía está comiendo, ¿verdad? Con, ¿cómo que le dicen? Sí, comiendo de la masa, sí, de la mejor parte de la carne. Con el negocio eléctrico en este momento, sí, sí. Se está sirviendo con la cuchara grande. Bueno, todos esos contratos se iniciaron en aquel periodo, ¿verdad? En el periodo de Joaquín Balaguer, pero ese fue el periodo en que este país se apagó. ¿Ustedes no recuerdan eso? Sí, señor. Y donde no había combustible, que había que hacer cola para ir a comprar unos galoncitos, no solamente para moverse, sino también para hacer funcionar la Corporación Dominicana de Electricidad Paralela, que tenía más capacidad instalada que la propia Corporación Dominicana de Electricidad, por el descuido en que se había dejado caer la Corporación Dominicana de Electricidad. Y esa situación tiene un solo responsable, que se llama Joaquín Balaguer.
Ahora, detrás de eso ha venido de todo, porque entonces vinieron esta gente del PLD a liquidar el negocio, a pasárselo entonces a una serie de gente para que vinieran a hacer el abuso que se está haciendo con los dominicanos. Bueno, ahora resulta que no hay coordinación, no hay el centro de donde se equilibra la oferta y la demanda, que ahí es donde si el parque generador por alguna falla sale parcialmente, entonces usted, si no tiene plantas de emergencia, que debe tenerlo un sistema bien diseñado, aquí nunca se tuvo eso, para que entren entonces esas plantas de emergencia, entonces el sistema mantenga su funcionamiento. Pero si usted no tiene la planta de emergencia, no tiene más remedio que apagar circuitos. Si usted no apaga un determinado número de circuitos rápidamente, lo que hace es que se le cae el sistema nacional, se apaga el país, que ha pasado varias veces. ¿Por qué? Porque las plantas comienzan, tienen unos mecanismos de protección y cuando están sobrecargados, entonces inmediatamente se disparan. Entonces se apaga el país. Bueno, ese centro que es clave, ahí es donde se controla que funcione bien todas las partes. Bueno, ahora resulta que las partes no solamente no tienen ese control, sino que están en guerra uno con otro. ¿Por qué? Porque hay intereses de un lado y intereses del otro, generadoras de un lado y distribuidoras del otro, en guerra una con otra. Que este no me paga, entonces yo apago. O que el otro me está cobrando mucho, entonces yo voy a dar apagones, como están haciendo. Las distribuidoras están dando apagones como cualquier pretexto. Que estamos reparando una línea. Y le metan un apagón de 6, 7, 8 y 10 horas. Bueno, eso es anarquía. Esa anarquía la sembró el gobierno de Leonel Fernández. Pero este gobierno no lo ha corregido. ¿Ustedes saben por qué no lo ha corregido? Porque para corregirlo tiene que desbaratar todo lo que hizo el gobierno de Leonel Fernández. Y no estoy diciendo que no se pueda dar cabida a una participación de la inversión privada, sobre todo en la generación, porque la distribución es monopólica y la Constitución de la República prohíbe el monopolio en manos privadas. Pero la generación sí. Pero no se puede tampoco caer en la situación de los expoliadores, de la gente a quien le dieron contratos complacientes en el gobierno o en los gobiernos de Joaquín Balaguer, a Rolando González Bunster y comparsa, y a los que están detrás de él. Sino que eso tiene que ser aquellos que vengan con el propósito de hacer inversión seria. Y fíjense, en el ámbito eléctrico, es muy difícil encontrar a una empresa seria en estos momentos en Estados Unidos. Porque todas están bajo investigación. Comenzando después del escándalo de Enron, que gracias a Dios que se produjo. Oigan bien, eso es providencial. Porque si eso no se descubre, toda esa gente, todo ese tinglado de expoliación, que no solamente nos está expoliando a nosotros, estaba expoliando a los norteamericanos. El apagón de California, resulta que tenían la mano metida a todas esas empresas, comenzando por la Enron. Lo que pasa es que ahora están sentadas en el banquillo de acusados allá. Aquí no hemos visto al primero sentado en ningún banquillo, ni siquiera acusado. Entonces ese es lo que hay en el fondo. El gobierno tiene un reto por delante. Y si no lo asume, lo tendrá que asumir el pueblo dominicano, de alguna manera. Bueno, dicen nuestros representantes en el siguiente titular que quieren frenar, me refiero al Congreso, esos abusos a los que nos estamos refiriendo de las distribuidoras y de la generadora también, y proponen revisar la ley de electricidad mientras los apagones siguen provocando nuevos desórdenes en el país. Lo bueno es que ahora Cogentrix nos va a someter a una corte internacional. Miren eso. Resulta que los salteadores nos van a llevar a la justicia. O sea, usted va caminando por una calle o por una calle oscura y le sale un ladrón, lo pone manos arriba, y usted se defiende del ladrón, y entonces usted termina acusado por el ladrón en una corte. De que este señor me golpeó cuando yo lo asaltaba, ¿verdad? Eso es esto. Esta gente ahora reclama que le paguen 300 millones de dólares, porque ellos dicen que esa es la inversión que han hecho. Bueno, yo le voy a decir lo siguiente. Si tenemos que recoger dinero entre todos los dominicanos para que se vayan, y si eso es verdad lo que invirtieron, porque tampoco vamos a asumir que lo que ellos digan es verdad, después de una evaluación de lo que han invertido, y después de quitarle todo lo que nos hayan engañado, porque se le ha pagado muchísimo dinero de más, que es lo que ha determinado que el gobierno le diga no te puedo seguir pagando o no te quiero seguir pagando. Bueno, pues ya era hora. Pasó exactamente igual que con la Smith Enron.
La Smith Ensign se atrevió a llevar al Estado Dominicano a un tribunal internacional. El mismo esquema. Y el Estado Dominicano parecía como pegado de la pared, no se atrevía a actuar. ¿Por qué? Porque le tenía miedo a las figuras políticas que estaban detrás de eso. ¿Usted sabe quién estaba detrás de eso? Henry Kissinger era uno de los padrinos de la Smith Ensign. Y vuelve al bate ahora. Ahora lo acaban de nombrar. Pero ese señor nos visita cada rato ahí en la Romana y no puede viajar al Cono Sur, porque le tienen un expediente ahí relacionado con el golpe de Estado de Allende, más la operación Cóndor. Sí, en el Cono Y Sur. él está muy inquieto y no se atreve a viajar al Cono Sur, pero nos visita mucho aquí en la Romana. Pero ese señor Henry Kissinger, miembro prominente del Council on Foreign Relations, vino aquí y el señor Leonel Fernández lo recibió como presidente. Y cuando él salió de la entrevista, dijo que había aprovechado la visita del señor Kissinger para que en su condición de asesor de la Smith Ensign intermediara en la litis que había en un tribunal internacional contra la República Dominicana. No se sabe cómo fue que se culminó resolvió. con eso, porque es que es inaceptable que esas situaciones entonces de repente desaparecen. El señor Radamés Segura tiene que hablarle a este país porque él era el administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad y para él es muy cómodo ahora decir yo soy una especie de héroe porque yo salvé la situación cuando el ciclón, y es verdad, pero estaba ahí sentado también cuando se hicieron muchísimas cosas, incluyendo la firma de este asunto de Cogentrix. De modo que él tiene que hablar de eso y tiene que hablar también de qué pasó con la litis internacional del Estado Dominicano con la Smith Ensign, porque nosotros tenemos los dominicanos derecho a saber eso, antes de que nos lleven a nosotros con la policía esa que anda, de que porque estamos rebeldes a pagarle la electricidad que no hemos consumido a esta gente que está aquí. Y viene ahora un titular que dice que en la propia España, de donde es originaria Unión Fenosa, están investigando el aumento de tarifa de energía eléctrica. Esa es buena, sí. Eso resulta que ahora Allá investigan, dice, aquí el no. Ministerio de Economía de España inició una investigación para determinar si las tres principales empresas eléctricas, Endesa, Iberdrola y Fenosa, se pusieron de acuerdo para encarecer artificialmente la electricidad durante 3 días en noviembre del año pasado, según el periódico El Mundo de Madrid. Ese fue exactamente lo mismo que hicieron en California. Lo único que allá llegaron a un apagón. Bueno, yo les deseo que les vaya muy bien a los españoles y que le ajusten cuenta a las empresas esas. Aquí tenemos una serie de protestas en el país, por todas partes. Hieren hombre en inicio de huelga en San Francisco de Macorís, en Salcedo queman neumáticos, destruyen contadores en huelga y enfrentamiento en San Juan de la Maguana en protestas por los apagones, las mismas siempre construyan. Vamos a terminar con el tema internacional. Con Estados Unidos y el hemisferio, la salida de Otto Reich. Venezuela, el vicepresidente Rangel llama al señor Reich payaso. Bueno, Otto Reich pierde el puesto de secretario de Estado asistente sí, para el esa Ministerio es Sindical. una situación. El señor Otto Reich es norteamericano, pero de origen cubano. Por cierto, hay otra información que dice que hay legisladores de ese mismo origen que están en el Congreso de Estados Unidos, que están tratando de salvarle el cargo a Otto Reich. Yo creo que eso no va a prosperar. Pero chocó con el gobierno de Venezuela porque dio unas declaraciones imprudentes, como es él, porque el señor Otto Reich es imprudente. Y dice acá que el vicepresidente venezolano José Vicente Rangel llamó ayer payaso a Otto Reich, ex subsecretario de Estado para el hemisferio occidental de Estados Unidos, quien la víspera criticó al mandatario Hugo Chávez y se dijo preocupado por la crisis del país. Es un payaso porque dice payasada, dijo Rangel a periodistas. Pero, para que terminemos rápidamente, hubo un incidente con Canadá porque una funcionaria le dijo al presidente Bush, imbécil. Esa funcionaria renunció. La verdad es que eso está fuerte, que se le diga imbécil al mandatario de ningún país. Eso parece una imprudencia que no parece típica de un país como el Canadá, ¿verdad? Pero hubo otra Lo que que pasa, le dijo Hitler. Lo que pasa es que parece que sí, tiene mala suerte el presidente Bush con las mujeres, porque tuvo un encontronazo con una funcionaria
del gobierno alemán que le dijo Hitler, que sus tácticas eran parecidas a las de Hitler. Bueno, vamos a ver, nos quedan para mañana una serie de cosas, sobre todo con lo de Canadá, en lo que respecta a la guerra contra el terror. Terminamos por el día de hoy, volveremos mañana, si Dios lo permite. Les hablamos Leopoldo de Payán Anita y Roger Banda. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América